transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 34 minutos, 9 con 34 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo, aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida para el programa del día de hoy. Ya es martes 27 de octubre. Estamos en la última semana de este mes, al menos para el trading. Y bueno, pues estamos con pocas novedades. La verdad es que este día hay pocas novedades en el escenario noticioso, pero creo que las pocas son interesantes. Entre ellas dos particularmente que ya le había comenzado a platicar en esta mañana en lo que es la charla de Forex con Café. La primera es el tema de la revisión del Producto Interno Bruto del Reino Unido, que sigue confirmando esa idea que poco a poco se nos ha venido planteando de que la economía del Reino Unido está perdiendo vigor. Pareciera ser que la desaceleración mundial está también afectando al Reino Unido, lo cual está interesante porque la mayor parte de la economía del Reino Unido depende más de lo que es el sector de servicios que en realidad del sector de la manufactura, que normalmente es lo que más se exporta. Entonces ahí llama un poco la atención esto, pero en fin, el chiste es que sí, la economía británica creció a un ritmo más lento de lo previsto en el tercer trimestre, según los datos adelantados publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Británicas, la ONS. El Producto Interno Bruto británico creció 0.5% en el comparativo trimestral y un 2.3% en el comparativo interanual. Según la ONS, la tasa anualizada se situó en el 2%. Los economistas estaban esperando un crecimiento intertrimestral del 0.6%, que de por sí ya era una desaceleración, un crecimiento interanual del 2.4%. Los datos también mostraron que la construcción se contrajo en el trimestre, contrarrestando la mejor evolución de los servicios y de la producción industrial. Este dato más débil de lo esperado supone una decepción, aunque probablemente sea todavía insuficiente para que el Banco de Inglaterra modifique sus previsiones de que el siguiente movimiento que podría venir por delante sería el de un alza en las tasas de interés. Hay que recordar que ya al inicio de esta semana nos encontrábamos con un escenario que contemplaba como un poco más probable la idea de que ya no fuera tan cercana el aumento de las tasas de interés, cuando matizó en esta entrevista que salía en la prensa británica del gobernador del Banco de Inglaterra, el señor Mark Carney, donde decía: es una posibilidad, no una certeza, la subida de las tasas de interés, pero prepárense los consumidores británicos por si se llega a dar, ¿no? Los mercados todavía no esperan el primer incremento de los tipos de interés hasta el próximo año. Ahora dicen que más bien hacia finales del 2016 o principios del 2017. Bueno, estas proyecciones se mueven como gelatina en el carro, ¿no? Pero los miembros del Banco de Inglaterra creen que los tipos podrían subir, sobre todo hasta después de que la Reserva Federal de los Estados Unidos haga el primer movimiento, aunque obviamente ningún banquero central le gusta reconocer que está pendiente de lo que está haciendo la Federal Open Market Committee allá en los Estados Unidos. Por lo pronto, estos datos todavía adelantados del Producto Interno Bruto podrían tener revisiones, como suele suceder, y entonces habrá que esperar un poco más para tener certeza sobre este escenario. El otro punto interesante en esta jornada me parece que se dio desde que estábamos iniciando operaciones el día de hoy, y que también se lo comenté en la cápsula de Forex con Café. Creo que ese fue el punto central de la cápsula, coincidirá usted conmigo, y es que
pues el yen estuvo repuntando, el valor del yen, es decir, el cruce del dólar yen, por ejemplo, bajó en una apreciación por el cierre del carry trade, que es un comportamiento de aversión al riesgo, más que de refugio. Muchos dicen que esto es porque el yen se considera como una moneda de refugio. Yo creo que más bien es porque se cierra el carry trade, pero bueno, la idea es que un destructor de la Armada de Estados Unidos navegó cerca de unas islas artificiales que ha hecho China, y con lo cual ahora reclama pues prácticamente la totalidad del mar del sur de China, y con esto, bueno, pues hay tensiones por ahí. ¿Qué es lo que pasa con estas islas? Bueno, mire, hay un artículo completo que sacó el Wall Street Journal sobre este tema hace un rato, se lo estuve leyendo en directo cuando salió esta nota, y se la voy a repetir aquí para que los que nos están sintonizando apenas en este programa de Punto 9 estén enterados. Escuche usted. Un destructor de la Armada de Estados Unidos pasó a 12 millas náuticas de distancia de las islas artificiales cuya propiedad reclama China, lo que supone un desafío directo a Pekín en el marco de una disputa territorial entre varias naciones que podría agravarse. El funcionario del Departamento de Defensa que habló sobre este tema confirmó este lunes que el buque estadounidense había atravesado las aguas que rodean a al menos una de las masas de tierra cuya propiedad reclama China en el archipiélago de las Islas Spratly, en el mar de China Meridional, pasando por la zona que China mantiene que es ahora parte de su territorio. La Convención Internacional permite a los países reclamar aguas territoriales hasta 12 millas náuticas de sus costas, pero Estados Unidos y muchos otros países no reconocen estas reclamaciones de China de potestad sobre todo el mar prácticamente meridional. Varios funcionarios de la defensa de Estados Unidos dijeron que la armada del país seguiría navegando por las aguas que Pekín reclama como suyas. Pekín ha dicho en reiteradas ocasiones que tiene soberanía indiscutible sobre todas las islas en el mar de la China meridional y sus aguas adyacentes, y agrega que las islas artificiales que ha estado creando se utilizarían para actividades civiles como el seguimiento meteorológico o actividades de búsqueda y rescate, además de fines militares. Aunque Estados Unidos lleva tiempo asegurando que no tomaría partido en la disputa territorial sobre estas islas Spratly, el paso del destructor de Estados Unidos por la zona es una señal de que la opinión de Washington sobre estas islas artificiales creadas por China no tienen derecho a contar como aguas territoriales. El secretario de prensa de la Casa Blanca, George Ernest, dijo este lunes que miles de millones de dólares de comercio pasan cada año precisamente por el mar de China meridional, por lo que es fundamental defender el derecho de Estados Unidos a navegar por esta región. Estados Unidos teme que China utilice las islas artificiales para propósitos militares que pudieran causar inestabilidad en las rutas marítimas comerciales más utilizadas del mundo y por las que pasan anualmente alrededor de 5 billones, es decir, millones de dólares en productos. Bueno, pues echen usted, la explicación básica aquí es que estas islas como tal no existían, eran unas, digamos, montañas que estaban por debajo del nivel del mar, y que hace poco China hizo un proyecto para digamos como lo que hicieron en Arabia para extender sus costas, ¿no? Y hacer la isla Palmer y todo este tipo de cosas. Igual China ahí, ¿no? Empezó a ser dragado de tierra para colocarlo sobre ese montículo que estaba bajo el nivel del mar, y con esto entonces tiene una isla que le extiende, ¿no?, la plataforma territorial, y bueno, pues esto es lo que dice Estados Unidos, pues no se va. Y bueno, pues sobre este tema generó, le digo, una primera reacción de aversión al riesgo, pero sobre este tema hay quien opina que los inversionistas van a tener poca duración en este tema. Si no se agrava en las próximas horas, podría pasar, digamos, esta actitud en el mercado de aversión al riesgo. Esto lo opinaba Shinji Kureda, responsable de divisas en el Sumitomo Mitsubishi Banking Corp, que decía que esta reacción de aversión al riesgo duraría poco debido a la voluntad del Banco Central Europeo de aplicar más estímulo y la decisión de China de relajar más la política monetaria. Es decir, los factores que podrían expandir el apetito por el riesgo podrían compensar la preocupación geopolítica que hoy funcionó en un mercado que, insisto, está bien poco líquido y está
mayormente a la expectativa de qué es lo que va a pasar con las decisiones, pues primeramente la del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos este miércoles, pero también la del Banco de Japón, que está cerca de hacer anuncio de política monetaria, y que estos estímulos que están haciendo estos dos bancos centrales podrían compensar, ¿no?, esta actitud de aversión al riesgo. Además que todavía también se especula que el Banco de Japón podría introducir más medidas de estímulo en algún momento, inclusive todavía no se descarta el que pueda ser en la próxima reunión esta del 30 de octubre, que, ¿se acuerda usted? Ahí el señor había un legislador, ya se me olvidó su nombre, pero un legislador de Japón decía que a él le parecería pues muy apropiado el que el 30 de octubre fuera cuando se tome esta decisión de extender más la política monetaria ultra relajada de lo que es precisamente el tema de Japón, ¿no? Hay que recordar que en contraposición a esto venían los comentarios de Tsuro Honda, el asesor económico de Shinzo Abe, y uno de los que estuvo construyendo las famosas Abenomics, y también de Taro Aso, el ministro de Finanzas de Japón, que decían, ¿sabes qué? A mí me parece que a través de la relajación monetaria ya no vamos a conseguir nada más. Ahorita, en todo caso, decía Tsuro Honda, lo que hay que hacer es aumentar el gasto fiscal. Dicen por acá en el chat, pobre Estados Unidos, siempre preocupándose por el bien de los ciudadanos. Pues la verdad es que en este caso el que está rompiendo en el equilibrio me parece que fue China a la hora de hacer estas islas y después reclamar el que ya nadie pase por ahí porque él hizo esa isla que originalmente decía que la había construido con fines meteorológicos, ¿no? Entonces, pues ahí, hombre, el equilibrio me parece que no lo rompió Estados Unidos, lo mismo que ha pasado con el tema de Ucrania, lo mismo que ha pasado con el tema del ejército islámico. En fin, yo no veo a Estados Unidos rompiendo los equilibrios en esa zona, sino más bien reaccionando a esos rompimientos del equilibrio o de la paz que están haciendo otros. Pero bueno, continuando con más, vámonos a un corte comercial, son las 9 de la mañana con 45 minutos. De regreso le voy a estar platicando sobre los bienes duraderos de septiembre que bajaron 1.2%, pero está interesante esta cifra porque sí salieron menor a lo que el mercado se estaba esperando, pero ojo, lo que pasa es que también una revisión hacia la baja mucho más grande de lo que originalmente se nos había dicho en estos datos del mes anterior, pues inclusive si los comparas, hacen que aunque quedaran los resultados de esta ocasión, de esta semana, por debajo de lo que el mercado se estaba esperando, muestran inclusive una mejor situación en comparación con el mes anterior de lo que se estaba vaticinando el mercado. Entonces ahí hay como que información mixta y la vamos a discutir ahorita de regreso del corte comercial. Punto 9. Lo hacemos juntos. Nobels relevantes, este es el grupo de personas que por sus avances e ideas revolucionarias han ganado un premio Nobel y que tienen que ver con el mercado. El modelo del individuo optimizador, aquel que busca siempre su mejor beneficio con el menor uso de los recursos posibles, se ha extendido más allá del ámbito de la economía para explicar inclusive factores como la delincuencia, las adicciones o las relaciones interpersonales. Por encontrar aplicaciones inesperadas al modelo del individuo optimizador, Gary Becker obtuvo su premio Nobel en 1992. Estos son los hombres que han forjado su paso a través de la historia y han obtenido el reconocimiento del premio Nobel con temas relacionados a la economía. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. PMI de servicios adelantados para el mes de octubre, 54.4 dice Market allá para los Estados Unidos, 54.4 el PMI de servicios adelantado allá para Estados Unidos. Continuamos con más aquí a través de Radio Forex Hispana. El día de hoy
Le decía, también se dio a conocer el dato de los bienes duraderos. Las órdenes de bienes duraderos son muy volátiles, usted lo sabe. Una de las principales causas de esta volatilidad es el componente de aeronáutica. Pues hombre, la cantidad de pedidos que tenga la Boeing mayormente es lo que hace que varíe esta cifra. Y en esta ocasión, Boeing Corp registró 29 órdenes en este mes con respecto a las 52, bueno, en este mes de septiembre con respecto a las 52 que habría presentado en agosto, y lo cual, bueno, pues generó, ¿no?, un movimiento fuerte en el dato de cabecera de las órdenes de bienes duraderos, que cae en 1.2%, es la segunda caída. Pero si se le excluye el transporte, la caída es bastante menor, es del 0.4%, y si se le excluye la defensa, es del 2% la caída. Entonces, pues así quedan las cosas. Mayormente hubo debilidad generalizada, dicen, en todos los sectores de este dato de los bienes duraderos, de los pedidos de bienes duraderos, solamente con el sector de electrónicos aumentando un 0.3%. Los inventarios bajaron 0.3%, los envíos aumentaron 0.2%, los envíos de bienes no duraderos bajaron 0.6%, pero están un poquito por arriba del final con el cual terminó en el segundo trimestre, así que bueno, pues pareciera ser que hay un poco de crecimiento en la inversión de capital allá en los Estados Unidos, que sería el punto interesante. En general, el reporte se puede considerar débil, aunque insisto, aquí lo interesante es el movimiento que hubo con respecto a los datos de la previa, que fueron revisados fuertemente hacia la baja en esta jornada del día de hoy. Y esto, pues sí que hace un cambio interesante, ¿no? Si usted, por ejemplo, observa lo que originalmente se había publicado como pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, pues veníamos de una previa que creíamos que era, en el caso de los bienes duraderos para los Estados Unidos. ¿Por qué no me estás mostrando la cifra? Perdone usted, pero a ver si ahora sí ya quiere. No, quién sabe por qué ahora no me está mostrando la cifra, pero bueno, no, tampoco me lo está dando así. Quién sabe qué trae esto, pero bueno, en fin, venía de cifras más bajas la previa, y a la hora de tener la revisión, pues se ajusta, ¿no?, este dato un poco. Finalmente, la recuperación parece mejor a lo que se estaba esperando, pero, insisto, depende de cómo se tome en cuenta este dato, ¿no? Entonces, así las cosas con este tema de los bienes duraderos allá en lo que es Estados Unidos el día de hoy. Otro dato que ya se dio a conocer en esta jornada es el índice de precios de vivienda del Standard & Poor's Case-Shiller, que aumentaron 5.1% en línea con lo que el mercado estaba esperando en las 20 principales ciudades en el comparativo anualizado, y aumentó 0.1% también en línea con lo que el mercado estaba esperando en las 20 principales ciudades en el comparativo mensual. También otro dato que tuvimos el día de hoy menor fue el dato de las ventas minoristas de la Red Bull Research. En el comparativo con la misma semana del año anterior, el crecimiento es del 1.5%, venía de un aumento del 1.3%, y en lo que es el comparativo mensual queda sin cambios en esta ocasión, venía de un decline ligerito del 0.1%, dicen el día de hoy allá en este dato, ¿no? Entonces, así las cosas allá en esta situación. Continuando con más información, y me fui al corte comercial sin decirle cómo estaban las bolsas. Obviamente las bolsas de Estados Unidos están abriendo en negativo el día de hoy. Lo mismo está pasando con las bolsas europeas. Las bolsas europeas siguieron un cierre negativo también de Estados Unidos el día de ayer. Y aquí lo interesante es que las peores caídas no se dan en China, que es donde estaría siendo, digamos, el epicentro, ¿no?, de la información esta de el que pasan el destructor de la Armada de Estados Unidos. Obviamente la explicación a esto es, pues, la mano del gobierno atrás de las acciones de China, ¿no?, que hay una pelea abierta y no disimulada por mantener su mercado accionario, pues, flotante.
Entonces, por ahí, al final de la jornada, ya prácticamente para Asia, hubo repuntes para cerrar en positivo 0.14% el Shanghai Composite y el Hansen de Hong Kong con una ganancia del 0.11%. En Europa sí hay cifras, digamos, medianamente negativas. El Eurostock 50 está perdiendo el 0.62%, está en las 3.394 unidades, ahorita que son las 9 de la mañana con 53 minutos. Hora de Nueva York. El FTSE 100 de Inglaterra está bajando el 0.51%, DAX Industrial de Alemania baja el 0.55%, CAC 40 de Francia baja el 0.69%, y el IBEX 35 está perdiendo más que cualquier otro, 1.24%, de la caída sí es más o menos notoria. Estamos hablando de 10.346 unidades en Estados Unidos. La jornada, le digo, no está abriendo positivo, tiene una ligera caída del 0.13% el Dow Jones, está en este momento en las 17.599 unidades, mientras que el Standard & Poor's 500 está perdiendo el 0.21%, en las 2.066 unidades se encuentra. En el tema del Nasdaq está cayendo apenas 0.02%, prácticamente plano, y está en las 5.033 unidades. Sobre el tema de las acciones en Estados Unidos, estaba escuchando hace un rato que Alibaba pues tiene prácticamente su primer golpe desde que saliera su oferta pública inicial. Y también por acá traigo como nota rápida, le cuento que Goldman Sachs recorta su pronóstico de crecimiento para el Producto Interno Bruto en el tercer trimestre, lo baja a 1% desde el 1.2% que calculaba anteriormente, citando el reporte precisamente dado el día de hoy a conocer de las órdenes de bienes duraderos. Bueno, pues ahí la verdad yo insisto, no estoy muy de acuerdo con esa visión de que las cosas están peor de lo que se calculaba, porque si se compara con el dato de la previa, hombre, está mejorando más rápido de lo que se estaba esperando el mercado, aunque sí, el decline de la previa va a pesar en este dato del Producto Interno Bruto, ¿no? Pero no me parece que estemos hablando de una debilidad que está aumentando, sino que pareciera ser que más bien está remitiendo la de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo continúa esto por lo pronto. Antes de irme al corte comercial, déjeme y le cuento muy rápidamente que el negocio hipotecario en España, bueno, pues continúa su recuperación en el mes de agosto. Se anotaron, fíjese usted, 19.272 hipotecas sobre viviendas en los registros de la propiedad española, lo que representa un 25.8% más que en el mismo mes del 2014, decía este martes el Instituto Nacional de Estadística. El capital prestado en viviendas alcanzó entonces los 2.010 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 26.5%. El dato se suma a varios indicadores de precios y compras que apuntan a la estabilidad del sector del ladrillo allá en España, luego de la fuerte contracción que estuvo experimentando entre 2008 y 2013 este sector allá en España. Y vámonos a un corte comercial, le cuento nada más los commodities cómo se están comportando para regresar luego con el artículo que publica John Hilsenrath, el vigilante del Wall Street Journal, sobre la situación en la Reserva Federal de Estados Unidos, que dice, ¿sabes qué? El problema es el mensaje de una Fed dividida, ¿no? Lo que le está complicando las cosas a los inversionistas. Pero antes de esto, primero le cuento, el crudo dulce ligero en esta mañana baja todavía más, baja un 2.5%, pierde $1.10 y está ya en 42.88 otra vez. Parece que se volvió a establecer por ahí un ranguito para lo que es el crudo. El Brent del Mar del Norte también baja 1.78% y está en 46.70. Oro y plata también muestran pequeños movimientos. Aquí lo curioso es que presenten pequeños movimientos y no ganancias, por ejemplo, porque el temor que podría estar sintiendo la gente con este evento geopolítico de lo del destructor de Estados Unidos pasando por las islas de artificiales estas que hizo China, pues podría estar generando posiciones en el oro. Probablemente pudiera ser que esto está contrarrestando los cierres de digamos la cobertura en oro, esperando pues una menor demanda mundial de estos metales como commodities, de oro y plata como commodities, ¿no? Pero en fin, de hecho yo creo que sí, porque sabe que si usted observa
Pero no, vamos a dejarlo así. En el tema del oro, el día de hoy está prácticamente plano, lo tenemos en 1166,10 el contrato de oro, y el de plata está en 15.89 en esta mañana. Son cifras muy muy similares a las del cierre del día de ayer. El que está ganando el día de hoy, curiosamente, me llama mucho la atención, es el cobre. Está ganando 0.62% y el cobre está en el 2.3710. Se me antoja echarle una revisadita. Si veo algo interesante, a lo mejor en un rato más le saco la gráfica en mis gráficos compartidos, esa sección que tenemos ahí en la página de 7 Pasos o de inforex.com. Vámonos a un corte comercial entonces y regresamos con esta información de la columna de John Hilsenrath de esta semana, hablando precisamente sobre la Reserva Federal. Punto 9. Lo hacemos juntos. Lo que mueve a los mercados son las reacciones de los humanos a los estímulos que el mundo les presenta. Desde finales de la Gran Recesión, Nelson Elliott identificó estos comportamientos como un grupo de patrones identificables y cuantificables. Aprenda a reconocer estos patrones y obtenga la clave para identificar los puntos críticos para desarrollar nuevas tendencias. Tome hoy el curso de Ondas de Elliott de 7 pasos. Entre a www.ondaselliott.com y aumente sus probabilidades de éxito. www.ondaselliott.com. Nota importante: Elliott se escribe con doble L y doble T. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Tenemos el dato de la Fed de Richmond. El índice de ingresos del sector de servicios queda en 18 para el mes de octubre. El índice de ventas del sector minorista queda en 20 en octubre. El índice del sector manufacturero -1 para octubre. Y el índice de envíos fabriles quedó en -4 en octubre, dice la Fed de Richmond el día de hoy. Deje ver si le puedo poner un poco más de contexto a esta información publicada por la Fed de Richmond el día de hoy. Y también ya tenemos el dato de la confianza del consumidor de la Conference Board. Quedó en 97.6, bien abajo del 106.2 de septiembre. 97.6 el dato de confianza del consumidor publicado por la Conference Board allá en los Estados Unidos, y me parece que generó ahí un brinquito en el precio, aunque seguimos, insisto, con rangos bien chiquitos, ¿no? Usted observe, por ejemplo, el eurodólar, con todos los datos que hoy se han publicado de órdenes de bienes duraderos, etcétera, trae un ensanchamiento y que no va más allá de 42 pips. En el tema del dólar australiano también 36 pips el rango del día de hoy, o sea, bien chiquitos los movimientos en esta jornada del día de hoy. El que trae una tendencia bastante bonita y creo que bastante clarita dio la señal de entrada de compra es el dólar canadiense, cuando terminó rompiendo la línea esta de tendencia que traía su repunte. Por ahí tuvo un punto de confirmación del rompimiento por ahí del nivel de los 1.3193, y desde ahí en esta operación que inicialmente traería unos 30 pips de riesgo más o menos, ha estado avanzando 40 pips hacia el alza hasta los extremos en este momento. Ahora, tenga de cuidado, no se nos engolosine, porque, insisto, en esta semana está medio misteriosón el ajuste de los horarios y de la participación, porque estamos hablando de la influencia ahora de la hora de lunch, ¿no? En los Estados Unidos, precisamente en combinación con lo que es todavía un mercado europeo, que es cosa que normalmente no se llega a ver. Normalmente la caída de volumen que se hace en lo que es el mercado de divisas al cierre de Europa, de alguna manera tiene algo que ver con esto de la hora de lunch. Ahora ya nos están montando, y entonces ahí hay un cambicillo que la verdad es que esta semana está difícil de calcular o de interpretar, precisamente por la mezcla del mercado de baja liquidez que tenemos, por la expectativa de qué es lo que va a hacer la Reserva Federal en esta reunión de octubre.
Continuando con más información, le decía yo de la columna de John Hilsenrath, dice él que con la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga cerca del cero los tipos de interés durante la reunión que concluye este miércoles, el encuentro programado para mediados de diciembre, pues sería la última oportunidad que tiene el Banco Central de elevar los tipos de interés de corto plazo este año. Y el cronograma presenta dos desafíos para la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. Uno tiene que ver con la decisión acerca de los tipos de interés y el otro con la claridad de la comunicación en las intenciones de la entidad. La debilidad de la economía ha obligado a aplazar una alza de tipos que ya se esperaba para septiembre, y numerosos inversionistas criticaron las señales contradictorias que ha enviado la Fed antes y después de la última decisión, una dinámica que, pues al menos en parte, tiene Janet Yellen responsabilidad, dice John Hilsenrath. Ahora la atención gira en torno a si el organismo elevará los tipos de interés antes de que termine el año, como habían dicho que era bastante probable, y hay presión de Yellen y otras autoridades de la Fed para que comuniquen mejor sus previsiones sobre la economía de Estados Unidos y los tipos de interés. No es una tarea fácil, dice el señor Hilsenrath, como ilustra un reciente intercambio. En realidad no entiendo lo que no está claro en estos momentos, por ejemplo, decía el señor William Dudley, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, dentro de un panel este mes. ¿Estás de broma?, reaccionó John Taylor, economista de la Universidad de Stanford. Nadie sabe lo que están haciendo. Esto es más que una simple discusión entre economistas. Las palabras del Banco Central pueden provocar violentas oscilaciones en ambas direcciones en los precios del dólar y las acciones, que pueden afectar a la competitividad de las empresas en las economías de América Latina. Incluso los asesores más cercanos de Yellen han expresado ya opiniones discrepantes. Los gobernadores de la Reserva Federal en Washington quieren esperar más tiempo antes de elevar los tipos y se contraponen a las opiniones de los presidentes de los bancos regionales, que pues parece que tienen deseos de empezar a aumentarlos lo antes posible. Me cuesta entender que este tipo de discusión tenga lugar fuera del edificio, había opinado Alan Blinder, ex vicepresidente de la Reserva Federal y profesor de economía de la Universidad de Princeton. La incertidumbre de la Reserva Federal es contagiosa. Un sondeo realizado por The Wall Street Journal este mes entre economistas privados mostró que el 64% opinan que el Banco Central empezará a subir los tipos de referencia en diciembre. Los mercados de futuros, sin embargo, asignan una probabilidad de apenas el 39% a que esto ocurra. Un motivo que explica, y por cierto, para el día de mañana están alrededor del 16%. Un motivo que explica la confusión no está dentro del ámbito de la Reserva Federal, y es que la economía pues está contradiciendo las previsiones. Ante el sostenido descenso del desempleo, Yellen y la mayoría de los colegas en el seno de la Reserva Federal empezaron este año pues pensando que la economía sería lo suficientemente robusta para soportar ya el reinicio, ¿no?, del aumento de los intereses. Sin querer sorprender al mercado, comenzaron a advertir de este posible incremento. En marzo y en junio, apenas 2 miembros del Comité Federal de Mercados Abiertos del Banco Central pues estaban sin proyectar alzas de los tipos de interés durante este año. La inflación, sin embargo, no ha repuntado como se esperaba la Fed, y ahí fue donde perdieron esa ventanita que había por ahí de julio para estar subiendo los tipos de interés, por esa razón, porque no estaba repuntando la inflación, y entonces decidieron esperarse. Además que también luego apareció la desaceleración de la economía de China, que agravó la incertidumbre, dice John Hilsenrath. Las proyecciones de un alza de tipos en 2015 nunca han sido diseñadas como un compromiso, pero pues sí están siendo interpretadas más o menos de esta forma por muchos inversionistas y comentaristas. Mientras la probabilidad de un incremento está disminuyendo, el Banco Central pues parece estar por las ramas, dice Hilsenrath. La Reserva Federal ha reiterado que elevaría los tipos cuando observe nuevos avances en materia de empleo y adquiera una confianza razonable de que la inflación repuntará y se acercará a la meta del 2% en 12 meses, después de estar por debajo de ella durante más de 3 años, pero la forma en la que el organismo evalúa el progreso del mercado laboral y la confianza sobre la dirección de los precios de consumo, pues está generando las divisiones. El furor sobre las señales contradictorias del Banco Central ha crecido conforme la decisión de acercar ese momento de subir los tipos de interés o dejar intactos, ¿no?, estos tipos, pues ya se está volviendo más compleja. La responsabilidad de manejar los diversos puntos de vista recae sobre los hombros de Janet Yellen, que es la encargada de forjar consensos en el interior de la entidad.
El intercambio de opiniones fue pues el estilo que impuso su predecesor Ben Bernanke y que ella ha tratado de mantener y perfeccionar. Las divisiones están arrancando de su círculo más cercano, compuesto por Stanley Fischer, el vicepresidente de la Reserva Federal, y William Dudley, presidente de la Reserva Federal. Yellen y Fischer están almorzando juntos todas las semanas en la sede de la Reserva Federal allá en Washington, y bueno, pues en medio de bandejas de plástico y café, analizan los pormenores de la economía y trazan estrategias. Dudley a menudo participa en teleconferencias con Yellen. Fischer y otros altos funcionarios del Banco Central, según fuentes cercanas, también están en contacto continuo. También toma parte en estas teleconferencias. Y bueno, pues Fischer ahorita es de los que quiere subir los tipos, pero Dudley es más renuente. Sus discrepancias salieron a flote hace algunas semanas. En agosto la Reserva Federal estaba preocupada por el fortalecimiento del dólar, la caída de las bolsas y el alza de los intereses de la deuda en las empresas y otras clases de crédito. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Cómo se comportan. Yellen, que estaba le digo, más inclinada a apretar los tipos de interés, pues ya mostró en una conferencia donde defendió bastante el por qué, a pesar de que la inflación no se ha movido en el sentido que espera la Reserva Federal, ella dice, no nos podemos esperar a que este movimiento se dé, y esto es lo que está generando, digamos, las diferencias, ¿no? Y por cierto, ahorita está Robert Schiller en Bloomberg, hablando, y déjeme ver si lo puedo llegar a cachar. Hasta aquí llegamos con el programa el día de hoy. Si me está escuchando en YouTube, gracias, nos vemos el día de mañana. Si me escucha en vivo, quédese con nosotros, en un rato más seguimos con la charla del día de hoy. Si usted tiene algún tema en mente, propóngalo, todavía no lo tengo preparado el del día de hoy, así que si tiene algún tema en mente, propóngalo ahí en el chat y con gusto lo tomaremos en cuenta. Hasta aquí la dejamos, gracias, nos vemos en un ratito más, seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó Estás escuchando Radio Forex Hispana.